Les doy la bienvenida a la clase de distribución normal. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy es fundamentalmente comprender el concepto de probabilidad aplicado a variables continuas, que es básicamente lo mismo que veníamos haciendo en la clase pasada. Esto es como un objetivo heredado desde la clase pasada, porque seguimos trabajando con probabilidad de variables continuas y vamos a revisar ahora los tópicos que nos quedaron pendientes, que era el cálculo de la probabilidad utilizando la distribución normal, o sea, para variables aleatorias que se distribuyen de manera normal. Y lo vamos a hacer utilizando una variable estandarizada que se llama la variable normal z, y lo vamos a también resolver un par de ejemplos en Excel. ¿Ya? Solamente para recordar lo que conversamos ayer, cuando estábamos trabajando con las variables continuas, yo les comentaba que la función que describe la probabilidad hace uso de una función que debe ser integrada, y esa función se llama función de densidad de probabilidad. Probabilidad. Y esa función de densidad de probabilidad, que es algo así como, vamos a ponerle así, algo así como una frecuencia relativa partido por el ancho de esa frecuencia relativa, y ahí podemos poner un límite cuando el ancho tiende a 0, que es equivalente cuando el número de datos tiende a infinito, ¿no es cierto? Esa es algo así, una definición que nosotros dábamos. Si la función de densidad de probabilidad se define de esa forma, con el límite como un histograma cuando tenemos infinitos datos, entonces para calcular la probabilidad lo que teníamos que hacer era integrar bajo esa curva entre los valores que yo quiero obtener la probabilidad, porque tenemos que recordar que para calcular probabilidades necesitamos definir un evento. En este caso, para variables continuas, los eventos son equivalentes a intervalos. Y como son equivalentes a intervalos, hacemos la integral en el intervalo, y así podemos entonces calcular la probabilidad. Existen muchísimas funciones que describen la función de densidad de probabilidad, lo que implica que su integral es la probabilidad. ¿Y qué características tienen todas ellas? Que el valor que entregan siempre es positivo, que la integral dentro del espacio muestral, vamos a poner un f, más que menos infinito a infinito, porque hay distribuciones de probabilidad que no tienen espacios muestrales tan amplios como desde menos infinito a infinito. Tiene que ser igual a 1, porque se entiende que es la probabilidad del espacio muestral. Y finalmente, que para calcular una probabilidad, entendiendo el evento como un intervalo, es básicamente hacer la integral dentro del intervalo. Ya, aquí yo les puse dos ejemplos. Esta es una distribución que es de tipo normal. ¿Ya? Eso, ¿qué características tiene la distribución normal? Que está centrada en el dato más frecuente, que también coincide con su centro de masa. Entonces acá tenemos la media. Y tanto a la izquierda como a la derecha de la media existe un número equivalente de datos. O sea, la distribución es simétrica. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros esperaríamos observar si es que obtenemos datos desde un experimento aleatorio, y si es que ese experimento aleatorio o la variable no tiene sesgo. Eso quiere decir que la variable no está ilimitada ya. Es súper importante, porque si ustedes, por ejemplo, piensan que esta variable x corresponde a, por ejemplo, una fracción másica, nosotros sí sabemos que la fracción másica se va a mover entre 0 y 1. ¿Ya? Y eso que implica que quizás la distribución normal no necesariamente describe muy bien el comportamiento de una fracción másica obtenida desde un experimento, pero también podemos hacer una aproximación. Y por ejemplo, si es que la fracción másica no está cercana a 0 y no está cercana a 1, podemos entender que si es que, por ejemplo, el valor de la fracción másica está centrado en un promedio de 0.5, por ejemplo, con una determinada desviación estándar, podríamos asumir que, si bien no va de infinito a menos infinito, los valores que van por debajo del 0 y los que van sobre el 1 son prácticamente, tienen un área 0, y por lo tanto podríamos hacer la aproximación que también se podría utilizar. ¿Ya? No obstante lo anterior, si es que tuviésemos el caso donde en vez de tener una media en 0,5, la tuviese cercano al límite inferior, por ejemplo, con una determinada dispersión, podríamos tener el caso que su histograma, que sería como el equivalente muestral a la distribución de probabilidad, podría dar algo como, luego su distribución de probabilidad podría dar algo como eso, ¿ya? Que sería porque tenemos valores que están con una media, que está más, perdón, la media está un poquitito más hacia la derecha, podría estar, darse ese caso. ¿Ya? Entonces, si es que tuviesen ese problema
no en este curso, pero sí hacia adelante, para aplicar los conceptos para resolver un problema de interés, sepan que existen otras distribuciones, las cuales son sesgadas. En este caso la azul es una distribución, un ejemplo de distribución que está sesgada hacia la derecha, y que básicamente los conceptos que yo les voy a contar acá se aplican también. ¿Ya? Entonces, y Excel tiene varias funciones, MATLAB tiene otras, Python también tiene otras, entonces no es mucho problema el trabajar con otras funciones, sino más bien entender los conceptos. ¿Ya? Bueno, y la otra distribución esta la que yo les comentaba se llama distribución exponencial, para que le pudiesen ahí tres. Y una distribución exponencial que es muy importante, la distribución chi cuadrada. Ya, entonces estamos hablando de la distribución normal, que era para variables que no estaban restringidas o que estábamos lejos de los límites, vamos a ponerlo entre comillas así, porque eso es lo que vamos a usar en este curso. Son experimentos aleatorios que no tienen sesgo, o sea, tienen una distribución que es simétrica, y la distribución es eso, simétrica y sesgada, centrada en el dato más frecuente, distribuida uniformemente, igualmente, hacia ambos lados del promedio, de la media en este caso, media poblacional, y su ancho depende de la dispersión de datos, por lo tanto, depende de su valor de varianza, de los datos. Y yo les comentaba que como la distribución normal depende de dónde está en el eje X, es de esperar que si está centrada en el promedio, su descripción incluya ese lugar, de tal forma de para distintos promedios tener distintas distribuciones, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y también, como el ancho de ella depende de la dispersión de los datos, es de esperar que distribuciones más angostas o distribuciones más achatadas puedan ser configuradas conociendo la varianza de los datos. ¿Ya? Y es por eso entonces que esa función, que es la función de distribución normal, tiene esos dos parámetros que deben ser conocidos para poder utilizarlos. Conocido el valor de la media, que nos entrega entonces dónde está centrada la distribución, por ejemplo en este caso media igual a 2, y en este caso tenemos media igual a 5.6, y también tenemos que conocer su dispersión, porque eso es lo que nos indicará si es una curva más alta y esbelta, o una curva más baja y menos esbelta, como este es el caso que está acá. Esperaríamos que una distribución, un conjunto de datos que tiene una dispersión alta sea una curva más baja y más no tan esbelta, puesto que sería equivalente a tener un rango mayor en el cual podemos encontrar los datos, porque tenemos una mayor dispersión. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto sería, en el caso de la roja, sería una varianza de 0.5 de la varianza, y en el caso de la magenta, sería una varianza de 0.1. Yo les envié un Excel ayer con unas columnas que lo que hacían era mostrarles para distintos valores de X, y en varios valores ahí, estaban también los valores de f de X, o sea, de la función de densidad de probabilidad, de la PDF. ¿Ya? Y la PDF es simplemente ir reemplazando el X en los valores de ahí para un valor, por supuesto, de mu y de sigma que tenemos que darle. ¿Ya? Y con eso lo que uno hace es construir esta curva, que ustedes están viendo acá, y luego, para calcular las probabilidades, lo que tendríamos que hacer es integrar en un determinado rango. ¿Ya? Y también habíamos definido que para el caso de variables continuas, podíamos utilizar también el concepto de distribución de probabilidad acumulada, que básicamente era equivalente, la distribución de probabilidad acumulada, a definir un límite superior para el cálculo de la probabilidad, en este caso definirlo igual a A, por ejemplo, e integrar, perdón, desde el valor más bajo del espacio muestral, como estamos trabajando con distribución normal, sería menos infinito, hasta el límite superior, que sería el valor que yo medí, e informar, perdón, esa área. O sea, básicamente sería equivalente entonces a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor A, que sería el límite superior de la integral. Que sería básicamente darse distintos valores de A hacia la derecha, por ejemplo, e ir calculando la probabilidad de que X esté por debajo de A. Y eso graficarlo en esta gráfica que está a la derecha. Y básicamente lo que observaríamos es que al principio yo les decía que vamos sumando poquita área, pero a medida que vamos aumentando el valor de A, vamos cada vez sumando mucha más área porque la curva se hace más alta.
Y el punto máximo de altura se obtiene cuando tiene un valor de mu. Por lo tanto, es cuando la función de probabilidad acumulada tiene su pendiente más alta. Entonces yo tendría, por ejemplo, que el área iría de a poquito aumentando, y cuando llegase cercano al promedio, cuando estamos cercanos al promedio acá, esperaríamos, si pongo acá el promedio, esperaríamos tener acá un aumento súper rápido, y luego acá sería como una S que luego sería equivalente a lo que está hacia la izquierda del promedio, disminuyendo su pendiente. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué es lo que leeríamos en esta gráfica? Para un valor, por ejemplo, de x igual a a, lo que leeríamos acá sería la probabilidad directamente de que x sea menor o igual que a. ¿Por qué? Porque esta gráfica de distribución normal acumulada ya tiene asociada la integral, porque la integral es equivalente a la probabilidad. ¿Ya? Es súper importante entender este concepto, porque de hecho es el que vamos a utilizar para todos los casos. Y, como yo les comentaba, es de esperar que la curva acumulada, que está representada acá con amarillo, para una distribución normal, como la que está, como ustedes ven en azul, tenga un comportamiento análogo al histograma de frecuencia acumulada, como el histograma de frecuencia acumulada, respecto al histograma de frecuencia relativa, porque básicamente lo que estamos haciendo es integrar la función, ya que sería equivalente a ir haciendo sumatorias en el caso de la distribución, del histograma acumulado. Okay. Entonces, teniendo esos conceptos claros, que fue lo que vimos en la clase pasada, lo que nos interesa ahora y lo que nos llama a esta clase es preguntarnos cómo se calcula la probabilidad. ¿Ya? Y básicamente la primera respuesta, por supuesto, es integrando la PDF. Integrar la PDF, la distribución de densidad de probabilidad. Ya, pues entonces la integramos. ¿Y cómo es la integral? ¿Cómo se ve la integral? Se ve así como esta área achurada que yo estoy haciendo acá para calcular, en este caso, un integral de un evento que está definido como x menor o igual a un límite a. Dale, lo hacemos. El problema acá, para esta PDF en particular, que es la PDF normal, es que la integral es impropia. Ya no existe una expresión matemática que se puede utilizar para obtener esa integral. Y como la integral es impropia, hay que hacerlo numéricamente. ¿Ya? ¿Y cómo lo haríamos numéricamente? Yo, por ejemplo, podría hacer el siguiente como cadena de pensamiento hasta llegar a la integral. Y podría preguntarme, de mi experimento, ¿tenemos un experimento que es aleatorio? Sí. Ok. ¿Qué es un experimento aleatorio? Y está bien implementado. La variable de salida no está restringida dentro del rango en el cual estamos obteniendo los resultados. ¿Está restringido? Sí. O sea, no está restringido. No está restringido. Perfecto, no está restringida. Entonces yo podría decir, tomando en cuenta esto, yo puedo asumir que la variable dependiente, vamos a ponerle acá x, se distribuye, ese símbolo se utiliza para abreviar la palabra, se distribuye como una distribución normal, con una E mayúscula. ¿Ya? Y cuando nosotros decimos que una variable se distribuye de manera normal, tenemos que entregar los parámetros de la distribución normal, ¿ya? Porque de esa forma somos capaces de describir la curva. ¿Y cuáles son los parámetros de la distribución normal? Su media, vamos a poner media de x ahora, y su varianza. Conocidas esas dos cosas, yo entonces puedo describir esta distribución de probabilidad. ¿Tiene una mano levantada por ahí? ¿No? Sí, profe. ¿Qué dice ahí en el cuadro? Excepto. Experimento aleatorio. Experimento aleatorio Experimento. personal. Sí, lo voy a poner un poco más, perdona por la letra. ¿A qué se refiere con que esté restringido? O sea, lo que me refiero con estar restringido, Nicolás, es lo que les comentaba en el caso, por ejemplo, de la fracción mágica, hace un momento. Que es que yo podría obtener, imagínate, de un determinado experimento, pensemos que este experimento es un reactor, por ejemplo, que tiene una reacción de A para dar B, por ejemplo, en ese caso. Ya, y lo que yo estoy haciendo es acá haciendo experimentos para describir cómo es la fracción mágica del compuesto B, ¿vale?
Entonces yo podría decir, imaginémonos que tengo varios experimentos, voy a poner acá el eje experimentos, y acá está XB. Imagínate que estos experimentos dicen que la fracción mágica, porque mantuve todo constante y solamente tengo una variable que está aleatorizada al resto de las variables, es un experimento aleatorio, ¿ya? Imagínate que la fracción mágica está del orden de 0,5 el promedio. Ahí tengo una desviación estándar o un rango que me permite decir que el valor mínimo que obtuve es 0,45 y el valor máximo es 0,55. Entonces, yo sé que la fracción mágica va entre 0 y 1. Eso está claro. Eso es así. ¿Ya? Porque esa es su definición física. Si eso, como eso es cierto, yo no podría decir que esta variable aleatoria se puede distribuir, se puede representar como una distribución normal. ¿Por qué? Porque la distribución normal tiene, voy a devolverme un poco, una definición que es para x que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces yo no podría decir eso, porque la fracción mágica no va desde menos infinito hasta infinito, ¿ya? Y de hecho ninguna variable física va desde menos infinito hasta infinito. Pero sí, yo podría decir, mira, considerando que los datos no van más arriba del 0,55 y no van más abajo del 0,45, y observo que los datos están centrados en un valor promedio de 0,5, que están simétricamente distribuidos hacia la izquierda y hacia la derecha del promedio, yo igual puedo hacer el supuesto de que como no estoy cercano ni al límite inferior, que es 0, ni al límite superior, que es 1, puedo decir que en este recuadro, que lo voy a marcar, destacar con el destacador, puedo decir que su histograma va a ser algo como esto, por ejemplo. Por eso que está acá, donde acá está el 0,45 y acá está el 0,55, y por lo tanto yo puedo decir, mira, vamos a asumir que esto es como una distribución normal. Y voy a usar el supuesto de distribución normal aun cuando yo sé que esta variable no va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Y ahora nos podemos poner en otro caso, en el cual en vez de ser 0,5 el promedio, imagínate ahora que este valor es 0,1 o 0,1. Así que estoy muy cercano al límite inferior. ¿Ya? Entonces, es de esperar que, dependiendo por supuesto de la dispersión de los datos, pero podría darse el caso, vamos a borrar un poquitito y lo vamos a hacer. Imagínate que esta hora está el 0,1, que es el promedio, ¿ya? Y como es un promedio que está muy cercano a su límite inferior, yo podría tener, por ejemplo, una gran concentración de datos más abajo del 0,1 y algunos poquitos datos que se escapan más arriba. ¿Okay? Porque alguien, bueno, por la variabilidad propia de la materia prima, etc. Entonces, si yo hago esta distribución de probabilidad, y primero hago un histograma, ya lo voy a hacer con verde ahora, lo voy a hacer con verde manteniendo el eje, o sea, voy a moverme hacia la izquierda, voy a ponerlo más allá. Aquí está entonces el 0,1. Para este nuevo set de datos, donde ahora tengo una fracción mágica que está más cercana al límite inferior de la variable, yo esperaría obtener un histograma que está como poquitos valores, más valores, el promedio, y luego empiezo a hacer esto. ¿Ya? Es de esperar que el histograma sea de esa forma, porque no puedo ir más allá del 0. Es como que hubiese una pared acá, que está evitando que pueda medir valores que sean más pequeños. Entonces, como que las barritas que debiesen estar allá para hacer la distribución normal no existen, porque no puede haber una fracción mágica negativa. Entonces, como que se apilan más hacia la derecha, ¿ves? Entonces, esta distribución no es normal, ¿ya? Pero no es normal porque los datos tengan algún sesgo al momento de hacer la medición, ni nada. Es básicamente porque no pueden haber datos que están más abajo del 0, ¿ves? Entonces, a eso me refiero con la variable que está restringida. Si la variable está restringida en un determinado valor y mis datos obtenidos de un experimento están cerca de ese límite, entonces es muy difícil que obtengamos un histograma normal y por lo tanto podamos asumir que la variable se distribuye de manera normal. Y para esos casos, lo que podemos usar son otras distribuciones que, como yo les comentaba, lo único que hay que hacer es, en vez de usar esta función, es usar otra. ¿Ya? En este curso nosotros solamente vemos normal porque me interesa más el concepto que otra cosa. ¿Ya? Ok, profe.
Gracias. Ya, de nada. Ya, entonces tenemos acá el experimento aleatorio, ahora lo vamos a escribir bien. Entonces tenemos una variable que no está restringida y entonces vamos a asumir que nuestra variable dependiente se distribuye de manera normal, ¿ya? Y así se expresa esa frase, ¿ya? X con como cola de chancho se distribuye de manera normal. Y como yo les explicaba, para poder utilizar la distribución normal, sí necesitamos conocer sus parámetros, porque esos son los dos elementos que nos permiten describir dónde está la distribución normal. Como pueden ver en estas gráficas de acá, yo requiero la media y la varianza, si no, no puedo dibujarla, ¿ya? Entonces, una vez que la puedo dibujar, requeriría integrar para poder calcular la probabilidad, ¿ok? Y para calcular la probabilidad, al momento de integrar, no puedo hacerlo para esta distribución de probabilidad porque su integral es impropia. O sea, es una integral impropia, no existe el elemento de la expresión matemática cerrada para calcular la integral. Pero sí se puede hacer numéricamente. ¿Y cómo lo haríamos numéricamente? Básicamente podríamos decir, conocido el valor de la media de x, conocido el valor de la varianza de x, yo dibujo la curva, dibujamos la curva así, y luego lo que haríamos, por ejemplo, es una suma de Riemann. Ya podemos usar la regla del trapecio, podríamos, por ejemplo, decir, ya, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad? Como el área de ese trapecio más ese trapecio más ese. Entonces, podríamos decir que esto sería equivalente a una sumatoria de como de varios trapecios, que no sé si se acuerdan que para hacer eso lo que uno hace es desde igual I1 hasta M, siendo M el número total de trapecios que uno divide para calcular el área. ¿Ya? Y aquí es el área de un trapecio, es la base por el promedio de las alturas. ¿Ya? Es como la base que vamos a poner que es delta I, esta es la base, delta I, son estos espacios que están ahí, y luego las alturas de cada una de las barritas, que sería algo así como altura inferior, por ejemplo, de la barrita I más altura superior de la barrita I partido por 2. Ya, eso básicamente es una suma de Riemann. Ya, utilizar la regla del trapecio para integrar. Y se puede hacer en Excel súper fácil, ¿ya? No es para nada difícil. ¿Ya? Pero no se estila hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué no se estila hacer eso? Bueno, primero porque en algún momento existía poca capacidad de cálculo y básicamente se decidió, en vez de calcular esta suma de Riemann para todas las posibles distribuciones de probabilidad, piensen que tenemos una distribución de probabilidad por cada combinación de mu y sigma. O sea, tenemos infinitas distribuciones de probabilidad. Para cada combinación de mu y sigma hay una. Entonces lo que se dijo fue, como el anterior a nuestros tiempos, ya que tenemos el uso de computación más extensiva. Lo que se dijo fue, mira, en vez de utilizar esta integral numérica y lo tengas que hacer tú, te propongo hacer solamente una integral. ¿Ya? Y esa integral va a ser para una sola variable, que se llama variable z, y que es aquella que tiene una media 0 y una varianza 1. Esa era la idea. Entonces la idea era intentar obtener solamente integrar una vez numéricamente para distintos valores de este valor x, que ahora sería para la variable z, asumiendo que esta variable z tiene una media 0, o sea, la distribución está centrada en 0, y tiene un ancho equivalente a una varianza de z igual a 1. Ese era el objetivo. Y claro, uno dice, bueno, o sea, sí, súper bien porque vamos a hacer solamente una integración, no tenemos que integrar siempre. Pero tenemos un problema y es que no todas las variables x tienen una media 0 y una varianza 1. Cada variable x tiene asociada una determinada media y tiene asociada una determinada varianza, que puede ser distinta de 1 y distinta de 0. Entonces, para eso lo que se hizo fue definir una adimensionalización y esa variable dimensional se le llama variable z. ¿Ya? Y esa variable z se construye para cualquier valor de x. No, voy a poner acá para cualquier z de x como el valor de la x menos
su promedio, su media, perdón, porque estamos hablando de datos poblacionales, dividido por su desviación estándar poblacional. Y si observan, independientemente del valor de mu x y el valor de la varianza de x, z siempre tiene media cero. Es súper sencillo de obtener esa demostración. Si ustedes, por ejemplo, aplican la definición de promedio a ambos lados de la igualdad, ustedes van a tener que sumar y partir por n cuando n tiende a infinito, porque estamos trabajando con poblaciones. Ustedes lo que van a tener acá es el z promedio, que sería equivalente, como estamos en poblaciones, al mu de z. Y al otro lado, acá ustedes van a tener el 1 partido por x. Vamos a sacar el sigma, porque el sigma no participa en la sumatoria. Y tendrían la sumatoria de la sumatoria partido por n de los x, de todos los x que podríamos tener, menos la sumatoria de todos los mu que podríamos tener, 1 partido por n también. Y claro, acá lo que van a obtener es mu x, simplemente, y acá vamos a obtener también mu x. Entonces, si yo hago la resta de esos dos términos, eso se va a ir, y va a quedar que la media de z va a ser igual a 0. Entonces, esta dimensionalización permite transformar cualquier variable que tiene media distinta de 0 a una variable auxiliar adimensionalizada que siempre tiene media 0. Y para la varianza se puede hacer exactamente lo mismo. Se hace, en vez de aplicar esta definición, en vez de aplicar la definición de promedio, se hace la definición de varianza, vamos a poner así como menos mu elevado al cuadrado, y van a llegar al final a que la varianza de z es igual a 1. Ya pueden revisarlo, me pueden preguntar si quieren hacerlo después, si se quedan medio pegados o pegadas en alguna parte, me escriben y los puedo apoyar. Ya, para efectos del curso creo que es suficiente comentar eso. ¿Ya? Entonces, esta variable z que está acá, que se construye utilizando esa ecuación, es la que nos permite entonces transformar cualquier variable x en una variable auxiliar cuya integral es conocida y ya está calculada. ¿Ya? Y entonces lo que uno haría en el momento de resolver cualquier problema relacionado con el cálculo de probabilidades es identificar lo que yo les comentaba, que si es que la variable x se distribuye como una distribución normal con una media y una determinada varianza, y luego dentro del problema que queramos resolver, por ejemplo, estamos interesados en calcular la probabilidad de que x tenga un valor menor o igual a un límite a, lo que haríamos nosotros es hacer el cambio de variable, y de esa forma entonces tomar este intervalo que está marcado con destacador y entonces decir que x menos mu x partido por sigma x menor o igual a, y hacemos lo mismo al otro lado, o sea, restamos mu y dividimos por sigma, a menos mu x partido por sigma x, y entonces esta es la distribución z de x, y esto es el valor de z evaluado en a. Entonces, en vez de calcular una probabilidad de que x sea menor o igual que a, como el caso que ustedes ven acá a la izquierda, lo que haríamos sería calcular una probabilidad igual, pero con variable z, que sería la probabilidad de que z sea menor o igual a z reemplazado en a. Y entonces utilizaríamos este lugar donde ya está integrada esta distribución normal estándar, que es aquella que tiene media 0 y varianza 1. ¿Ya? Ese sería como el paso que uno debiese seguir. ¿Ya? Y claro, ¿por qué les cuento todo esto? Porque antes de que existiera el uso de computadores masivos, lo que se hacía era tabular esta área bajo la curva de esta integral impropia, utilizando directamente la distribución Z. Y esta tabla que ustedes ven acá, que es la probabilidad de la distribución normal estándar, que es aquella que tiene media 0 y varianza 1, entrega para un valor dado de z, que sería equivalente como el z de a, el área bajo la curva que hay detrás de ella. O sea, entrega el valor de la probabilidad de que z sea menor o igual a z de a. ¿Ya? Y así trabajábamos, y de hecho este curso en 2013, cuando yo llegué a la USM, así lo hacíamos también. Yo estudié de hecho con las tablas, donde básicamente luego de hacer, por ejemplo, este cambio de variable, llegábamos a la variable z,
y lo que uno hacía era irse a la tabla y calcular la probabilidad. Por ejemplo, imaginémonos que nuestro cálculo de probabilidad implica calcular la probabilidad de que z se mueva entre menos 1.25 y 0.37. ¿Y de dónde sacaron estos valores de 1.25 y 0.37? Imaginémonos que ya hicimos el campo de variables correspondientes. Lo vamos a ver de inmediato con un ejemplo, pero saltémonos esa parte por un momento. Entonces, básicamente, lo que hacíamos en ese momento, antes de utilizar Excel, es básicamente utilizar la tabla. ¿Ya? Y nosotros decíamos primero, antes de cualquier cosa, y esto sí que lo van a tener que hacer igual, lo de la tabla, vamos a enseñar un método que es más fácil. Yo quiero calcular la probabilidad de, en este caso, la variable z. Les recomiendo muchísimo que utilicen dibujos. ¿Ya? Eso es súper importante. Ayuda mucho. Entonces, aquí dibujamos así la variable z, por ejemplo, sabemos que esto está centrado en el 0. Entonces, si nosotros queremos calcular esta probabilidad, sabemos que el 0.37 está a la derecha del 0 y el menos 1.25 está a la izquierda del 0. ¿Ya? Y básicamente lo que nosotros queremos calcular es esta área bajo la curva. ¿Ya? Esta área bajo la curva. Y el área bajo la curva verde se puede construir como la resta de dos áreas. ¿Qué resta de dos áreas? Sería la resta del área que está destacada en magenta menos el área que está destacado aquí en amarillo. ¿Ya? O sea, básicamente el cálculo de esa probabilidad sería equivalente a la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.37 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.25. Eso sería equivalente a calcular esa área de ese segmento que está entre medio. Entonces usaríamos nuestra tabla, por ejemplo, y diríamos, ya, lo primero que vamos a hacer es calcular la de 0.37, cómo funcionaban estas tablas. Uno decía 0,3, está acá, y luego me iría hasta el 0.37, que sería el último valor que está acá, y ahí calcularía el valor. Ya que está ahí, en este caso, 0,6443. O sea, sería esa área que ustedes ven ahí. Y luego haría lo mismo con el 1.25, y en particular esta tabla no tiene valores negativos. Ya no existe ningún valor de z que sea negativo, son todos positivos, son todos mayores que 0. ¿Ya? Entonces lo que uno dice es, pero yo lo que quiero es calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.25, entonces puedo utilizar este dibujo, nuevamente, está el valor de 0, acá está el menos 1.25, yo quiero calcular esa área. Pero esa área, de acuerdo a la simetría que tiene esta distribución de probabilidad, también es igual al área que estoy marcando acá con rojo, siempre y cuando acá está el 1.25, ¿cierto? Y ese 1.25, esa área, es equivalente a 1 menos el área verde que estoy marcando acá, porque también es complementaria, es simétrica, y el valor que está a la derecha es 1 menos el valor que está a la izquierda. Entonces sería 1 menos, vamos a poner con verde porque voy a calcular la probabilidad del verde, sería la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.25. Y ahí entonces calcularíamos eso, que es básicamente eso que ustedes ven ahí. ¿Ya? Y finalmente lo que haríamos en este gráfico usando las tablas sería hacer la resta de los dos valores que me entregaron, que sería esta 0,6443 y el otro es esta área que sería 0,1056 y hacer las restas para que me entregara el área bajo la curva, que es equivalente a la probabilidad que buscamos, que es un 54%. Y así lo haríamos si que no utilicemos las tablas. Pero en Excel la cosa es mucho más fácil, ¿ya? Y en vez de utilizar la tabla, esta que yo les comento de acá, lo que se hace es utilizar una función, que la vamos a usar de inmediato, ¿ya? Y que esta función es la función de distribución normal estándar, n. ¿Ya? Esa es la función. ¿Y qué te permite calcular? La probabilidad de que z sea menor o igual a un límite, directamente. En el caso nuestro, por ejemplo, sería la probabilidad entre menos 1.25 y 0.37, sería restar la del 0.37 a la del menos 1.25.
Esta sí admite valores negativos, así que no tenemos que hacer el paso intermedio ese de 1 menos el valor de la tabla. Y la función para el cálculo de la probabilidad tiene dos argumentos. ¿Ya? El primer argumento es el límite de z, o sea, el límite superior de la integral. Y el segundo argumento es un argumento booleano que admite solamente dos valores, o verdadero o falso. Si nosotros escribimos verdadero, vamos a calcular el área bajo la curva, ¿ya? Que hay detrás del valor z. Y si es que nosotros escribimos falso, lo que vamos a obtener solamente el valor que se lee de la PDF de z, no el área. Y no, como no es la integral, y por lo tanto no es la probabilidad, ustedes siempre tienen que agregar en este valor verdadero, ¿ya? Se ocupa falso para otras cosas que no vemos en este curso, lo vemos de hecho en el curso de posgrado. En el de avanzado de ahí vemos que para qué se usa la opción de falso, ¿ya? Pero nosotros entonces, para hacer los cálculos que tenemos que hacer, tenemos que utilizar distribución normal estándar n, y eso, primer argumento, el límite superior, y el segundo argumento siempre verdadero. Y eso lo que nos va a entregar es el área bajo la curva detrás del límite superior. ¿Ok? Ya, y entonces, teniendo todo esto más o menos ya presentado, ahora quiero que desarrollemos un ejemplo, ya para entender cómo funciona. Y lo voy a leer, voy a ir anotando ciertas cosas que son de interés, y antes de irme a Excel, vamos a hacer un diagrama de cómo se resolvería. Entonces, primero te dice que, bueno, existe un departamento de desarrollo que necesita evaluar el funcionamiento de unas máquinas dosificadoras de leche, con el objetivo de reducir la tasa de rechazo. ¿Ya? Vamos a reducir la tasa de rechazo de la dosificación de la leche. ¿Ya? Y para llevar a cabo el diagnóstico se ha encomendado evaluar el funcionamiento de las máquinas, ¿ya? Y para lo cual se remite a la información disponible en la base de datos de los volúmenes de llenados provenientes del departamento de calidad. ¿Ya? Porque, ¿qué hace el departamento de calidad? Lo que hace generalmente es que hay una línea de producción, vamos a poner como una especie como de correa transportadora, donde van los productos pasando, y cada cierto tiempo una persona de manera aleatoria, lo hace siguiendo un procedimiento aleatorizado, por lo tanto podemos asumir que es un experimento aleatorio, toma una muestra y le mide las propiedades a esta caja de leche, por ejemplo, de 1 litro, y dentro de las propiedades que le mide está el volumen. ¿Cuánto volumen de leche hay? Y anota el dato, volumen iésimo. Entonces, el departamento de calidad tiene una tabla muy grande o una base de datos muy grande donde tenemos para cada muestra 1, 2, hasta la muestra 1000 y más, el volumen obtenido. Entonces, de acá podemos obtener información relevante. Como tenemos tantos datos, podemos decir que podemos sacar de acá la media del llenado y podemos sacar también la varianza del llenado. Que en particular en este caso, para este ejemplo que estamos revisando, dice que la media del llenado, es de 999 centímetros cúbicos. Entonces tenemos acá 999 centímetros cúbicos. Y su desviación estándar, o sea, es no la varianza la que nos entregan, sino que es la desviación estándar, sigma, es de 3.7 centímetros cúbicos. Esos son los datos que tenemos disponibles. Entonces dice, si la norma indica que una caja de leche que contiene más de 1010 centímetros cúbicos o menos de 990 centímetros cúbicos debe ser devuelta a la línea, entonces determinar la probabilidad de devolución de la caja. ¿Ya? Y luego, si uno asume que se producen tantas cajas de leche al día y el costo asociado a la devolución está dado por este valor, 15 pesos, estimar las pérdidas mensuales por el concepto, asumiendo que el mes tiene 30 días. ¿Ya? Entonces voy a anotar en la siguiente hoja los datos para poder intentar resolver el problema que vayamos viendo cómo se hace. ¿Ya? Entonces, primero, tenemos una línea de producción que produce un producto que se llama leche, esta es la correa que yo les comentaba, y este producto que se llama leche tiene muestras obtenidas de manera aleatoria que permiten registrar el volumen de cada una de ellas. Entonces yo acá tengo un volumen y tengo muchos volúmenes obtenidos en el tiempo mediante un procedimiento sistemático que no tiene sesgo,
Por lo tanto, yo puedo saber que vamos a asumir que entonces que esto se comporta con una distribución normal, con una media, en este caso la media del volumen, que era 999 centímetros cúbicos, y una varianza, una desviación estándar, perdón, del volumen, que es 3.7 centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso es como la parte de cómo funciona el proceso. Ahora, la normativa, que para ustedes la normativa en este curso es súper importante porque realmente las decisiones que nosotros tomamos tienen que ver con la normativa vigente. Tenemos que estar dentro de la normativa vigente con un determinado índice de acierto, porque no todas las cajas van a cumplir la normativa. El asunto es que invirtamos de tal forma que un porcentaje de cajas aceptable no cumpla la normativa para poder hacer frente a ese incumplimiento. ¿Ya? Entonces la normativa nos dice que el límite superior y límite inferior de las cajas era 1010 centímetros cúbicos y 990 centímetros cúbicos respectivamente. ¿Ok? Entonces nos preguntan, ¿cómo estamos? ¿Qué porcentaje no cumple esta condición? ¿Ya? Entonces yo podría decir, imaginémonos que de acá yo hago un histograma, pero como tengo tantos datos, voy a mejor hacer una distribución de probabilidad normal, porque viene de un experimento aleatorio. Entonces acá tenemos el volumen, acá tenemos entonces la media del volumen, que es 999 centímetros cúbicos, y tenemos entonces su determinada distribución de probabilidad, calculada con un centro en 999 y con una dispersión equivalente a una desviación estándar de 3.7. Y lo que nos preguntan es qué porcentaje de la población de leches no cumple unos requerimientos que están demarcados por un límite inferior, que está acá, 990, y un límite superior que está acá en 1010. O sea, podríamos decir que lo que está dentro de este intervalo, o sea, toda esta área, representan la probabilidad de ser aceptada la leche. O si utilizamos el concepto de frecuencia aplicado a una población, es equivalente a el porcentaje de leches que, que cumplen con la normativa, lo que está en verde. Y lo que está en rojo representa aquello que tiene que ser devuelto, o la probabilidad de devolución de la leche, que sería como si tomo una leche, la probabilidad de devolución está dada por lo rojo, o si tomo todas las leches, sé que el porcentaje que está en rojo son aquellas que tienen que devolver. Serían las dos interpretaciones de la probabilidad. ¿Ya? Entonces, básicamente, nuestro problema se resume a calcular la probabilidad de que el volumen esté con un menor valor a 999, perdón, 990, que es el límite inferior, que sería el rechazo porque tenemos una caja que está más vacía, más la probabilidad de que el volumen sea mayor que el límite superior, o sea, que la caja esté más llena. ¿Ok? Esas serían las probabilidades que nosotros tendríamos que calcular. Vale. Entonces, primero, nosotros sabemos que las distribuciones de probabilidad que usamos, lo que nos dan son valores hacia la izquierda del límite. Por lo tanto, siempre vamos a trabajar con menor o igual. De esta forma, la primera expresión estaría ok, en ese sentido, porque necesitaríamos esa área bajo la curva. Pero el área bajo la curva de la segunda expresión, que lo voy a marcar con el color azul, voy a marcar así con el color azul, no estaría bien porque le estaría dando, necesitamos la probabilidad de algo que está a la derecha, a la izquierda. Entonces sí podemos decir que esto es equivalente, es igual a 1 menos la probabilidad de lo que está a la izquierda de ese límite. O sea, la probabilidad de que el volumen sea menor a 1010. Y entonces ahora sí yo estaría en condiciones de utilizar la distribución de probabilidad acumulada, porque en ambos casos tenemos un menor o igual. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo ese primer cambio, diría, como no quiero hacer la integral numérica, o no dispongo de los medios para hacer la integral numérica, lo que voy a usar es que voy a
a trabajar con la distribución Z. Y la distribución Z sería algo así como el volumen menos la media del volumen partido por su desviación estándar poblacional. Entonces digo, mira, ¿conozco el valor de la media? Sí, es 999. ¿Conozco el valor de la desviación estándar? Sí, es 3.7. Perfecto. Entonces puedo transformar ese 990 y ese 1010 en valores de Z. Y entonces calcularía la probabilidad de rechazo como la probabilidad de que Z sea menor o igual a un Z obtenido con 990, ¿ya? Más la probabilidad, que sería lo que está al otro lado, ese que estaba en azul, lo escribí con azul también, más la probabilidad del área azul, que sería 1 menos la probabilidad de que el Z sea menor o igual a el valor de Z para 1010. Y eso entonces sería la tasa de rechazo. Entendiendo que tasa de rechazo es porcentaje de leches que no cumplen, y aplicando entonces el concepto de frecuencia relativa en una población, que sería equivalente a la probabilidad. ¿Ya? ¿Y cómo calcularíamos el Z de 990? Solamente para terminar, ¿cómo calcularíamos el Z de 990? Sería 990 menos 999 dividido 3.7. Dígame. Es que no logro ver la última línea de lo que escribió, donde dice tasa y algo. ¿De Me lo rechazo? tapa. Sí, La tasa, no la logro tasa de ver lo que... rechazo. Vale, lo voy a subir un poquito para que lo podamos revisar. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a copiar algunas cosas de acá. Lo voy a hacer. Copiar. En un momento. Vamos a agregar una hoja extra. Agregar página después. Un momento y vamos a ponerlo más grande. Ya. Me quedó un papel lineal, pero es lo mismo. Ya, entonces yo les comentaba que la tasa del rechazo era básicamente calcular el área bajo la curva roja, esa área, más el área azul, ¿no es cierto? Ya, y que si lo llevábamos a, en vez de volumen, ahora directamente a Z, como volumen menos la media del volumen, partido por sigma del volumen, ¿ya? El área roja es equivalente a la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z de 990. Ya, eso es lo que estaba, que sí se veía. Y el área azul, ahora, sería equivalente a la probabilidad de que Z sea mayor o igual a Z de 1010. Porque es el área que está a la derecha del límite. Pero la distribución acumulada no da áreas que están a la derecha, sino solamente áreas que están hacia la izquierda. Entonces, esta área que yo quiero calcular es equivalente a 1 menos lo que estoy destacando en amarillo. ¿Ya? 1 menos lo que está destacado en amarillo. Y lo que está destacado en amarillo es la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z de 1010. Eso es lo que decía. ¿Ya? Entonces, la tasa de rechazo sería la suma de las dos áreas, o sea, la tasa de rechazo sería la probabilidad roja, o sea, el área roja, la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z de 990, que sería 990 menos 999, partido por 3.7, más lo que está en azul, que sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1010 menos 990 partido por 3.7. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, o sea, es que la fórmula de Z no era con la varianza. No, es con las desviaciones estándar. Ah, ya. Sí, de hecho, porque es adimensional, recuerden eso, es adimensional. Y la varianza tiene unidades al cuadrado.
¿Más preguntas? Ya, entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a compartir mi Excel. Y ahí, como les comentaba, después pueden volver a revisar si es que se pierden en cuál es la función que utilicé, pero es la función que está en la PPT, ¿ya? O sea, voy a utilizar esa función distribución normal estándar n, ¿ya? Para hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces, voy a compartir ahora mi pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ahora ustedes están viendo mi Excel, ¿ya? Entonces voy a anotar los datos que aparecen en el problema. Voy a partir diciendo que los datos de la media poblacional son 9,99, que el sigma es 3,7, esto está en centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, ¿ya? Que el límite inferior que nosotros tenemos como frontera para rechazar o aprobar un producto es 990 centímetros cúbicos, y que el límite superior es 1010 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces las probabilidades que nosotros queremos calcular son los valores que están entre medio de esos dos. Hay un chat que me pregunta, profe, ¿no se puede calcular la probabilidad cuando se está... ¿por qué no se puede calcular la probabilidad porque no está a la derecha? Porque no existe una función acumulada hacia la derecha. O sea, yo no la conozco, quizás Excel ahora lo hace, ¿ya? Pero así como por convención, siempre se define como lo que hay hacia la izquierda, y si quieres calcular lo que hay a la derecha es 1 menos lo que hay a la izquierda. ¿Ya? Es una especie de convención y de hecho es como para evitar confusiones. ¿Ya? Pero quizás en Excel exista también el cálculo a la derecha, como les comento, lo desconozco. ¿Ya? Yo entiendo que la acumulada se define desde el valor más chiquitito del espacio muestral hasta el límite superior, que es el límite del intervalo donde yo quiero calcular la probabilidad. ¿Ya? Eso. No hay una razón como muy más de fondo que eso, está definida de esta forma. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, aquí estaría como la descripción de los datos, y nosotros sabemos que lo que queremos hacer, vamos a cambiar de color, vamos a poner acá todos los bordes. Lo que vamos a hacer es transformar el límite inferior y límite superior desde volumen, vamos a poner acá que esto está en volumen, y lo vamos a transformar ahora a z, variable adimensional z. Y para eso entonces recordamos que es el valor del volumen menos la media. La voy a fijar porque la voy a después copiar y pegar la fórmula abajo. Y eso dividido por la desviación estándar. ¿Ya? Entonces ahora z, equivalente a 990, es menos 2,43. ¿Ya? Está hacia la izquierda del 0, que es la media, porque el 990 está hacia la izquierda del 999, que es la media. Y el z de la equivalente al límite superior es 2,97, y es positivo porque está a la derecha de la media de z, que es 0, porque el 1010 está a la derecha del valor de 999, que es el 1000. ¿Ya? O sea, digo, estamos entonces en un valor de z que está bien calculado al menos, o sea, los signos tienen mucho sentido. ¿Ya? Entonces ahora voy a calcular probabilidades. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la probabilidad de que el z sea menor o igual a el z mayúscula, a ese z que ustedes ven ahí al lado. ¿Ya? De hecho le podemos poner así mejor, z de a. Entonces vamos a calcular aquí, en esta columna vamos a calcular simplemente la probabilidad de que z sea menor o igual a z de a. Y para eso voy a utilizar la función que es distribución, dist.norm.stand.n, ¿ya? Que es distribución normal estándar, LN no tengo idea qué significa. ¿Ya? Y el primer argumento corresponde al z de a, ahí, y el segundo argumento, que dice acumulado, es el que ustedes tienen que poner verdadero. ¿Ya? Y lo que nos entrega la función de distribución de probabilidad es directamente el área detrás de z, de a. En este caso está diciendo que el área que hay hacia la izquierda de 2,43 en tanto por 1 es 0,0075. Ya lo vamos a poner con porcentaje.
Es menos de un 1%, de hecho. Es 0,75%. O sea, por abajo estamos rechazando leches con una tasa de 0,75%. O sea, hay un 0,75% de leches que están más vacías de lo que me admite la venta. Y vamos a poner la otra, que sería básicamente copiar y pegar. Tenemos este 99,85% que está acá, sería equivalente a la probabilidad de que las leches tengan un nivel de llenado menor o igual a 1010. ¿Ya? Lo que significa que, vamos a poner acá ahora, la probabilidad, la otra que tengo que calcular, que es que Z sea mayor o igual a Z de A, que es la que tengo que hacer el cambio con el límite superior, porque yo no requiero el área que está hacia la izquierda, sino que quiero el área hacia la derecha, sería igual a 1 menos esa distribución de probabilidad, o sea, ese valor de probabilidad. O sea, sería 0,15. O sea, tenemos que las leches que están vacías, más abajo de la normativa, son un 0,75%, y las leches que están sobrellenas sería un 0,15%. Por lo tanto, la tasa de rechazo sería la suma de las leches que están vacías más las que están llenas. O sea, es 0,9% de la línea de producción está bajo o sobre especificación. 0,897. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos ese 0,897 sería equivalente a la suma del área roja más la suma del área azul. Ya, de hecho, se lo voy a dejar marcado. El área roja correspondía a, lo voy a dejar puesto con un color para que ustedes se acuerden. El Excel después se lo subo con el material disponible. Ahí estaría el área roja y aquí estaría el área azul. Ya, para que les quede como recordatorio respecto a la pizarra con la que estábamos trabajando. ¿Ya? Y cuando terminamos un ejercicio, yo les recomiendo que lo enmarquen con un color que el profe lo pueda ver, para después corregirlo y darle las acotaciones más rápido. ¿Ya? Entonces usted le pone ahí un color amarillo, que para nosotros va a significar que esa es la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Y luego, respecto a la segunda pregunta que hacen, dicen que la máquina en cuestión produce 10.000 cajas al día. Entonces vamos a poner que la producción es de 10.000 cajas al día. Por día. Cajas al día. Entonces, nos dice que esta línea de producción que produce esta cantidad de cajas al día, sabemos que tenemos un porcentaje de 0,9% de esas cajas que están rechazadas. Entonces podemos poner producción mala, producción estimada que va a estar mala, que sería equivalente al número de cajas por el porcentaje de ellas que están malas, o sea, el número de cajas que están malas al día serían 89,7, casi 90. Vamos a poner ahí 89,7 mejor. Y el costo de devolución por caja es de 15 unidades monetarias por caja. Por lo tanto, el costo de devolución diario sería equivalente a el número de cajas que estoy devolviendo, por cuánto me cuesta devolver cada uno, y entonces lo que yo estaría gastando en estas cajas que están malas sería eso, porque las tengo que devolver para o vaciarlas o llenarlas. ¿No? Y ahí estaría la respuesta a la segunda pregunta. Entonces, noten lo siguiente acá. La información que nosotros tenemos es información poblacional. ¿Qué significa que sea poblacional? Que es válida siempre. ¿Ya? Pregunta. ¿No? Pueden revisar de nuevo. Sí, yo tengo una duda. Dime. En el cálculo de la probabilidad Z menor o igual que Z de A, la función que utilizó, no entendí el tema del verdadero y el falso. Ya, el verdadero y el falso, Ricardo, ya escribimos verdadero cuando lo que nosotros queremos hacer es calcular el área detrás del valor de ZA. O sea, nosotros vamos a usar siempre verdadero. ¿Ya? De hecho, ahí dice acumulado. ¿Ya? Acumulado es porque yo quiero que me entregue el valor de la distribución de probabilidad acumulada.
Y cuando le pongo falso, no me entrega la probabilidad, me entrega simplemente el valor de la distribución normal evaluada en ZA. O sea, no es la integral, sino que es el valor de la función evaluada en el punto, nada más. Ya, Eso perfecto. es todo. O sea, en vez de integrar, te entrega el valor de la distribución normal. Ah, ya. Gracias. Que sería algo así como el F, que la habíamos hecho. ¿Más preguntas? Ya. Entonces, volvamos a la pizarra para ver la otra parte. Vamos a instalar. Me demora un poco en hacer esto. Y ahora vamos a utilizar otra función, que es la función, vamos a pasar acá, vamos a utilizar la función inversa de la distribución de probabilidad, que también es súper útil. De hecho, la vamos a ver de inmediato por qué es tan útil. El inverso de la distribución de probabilidad normal, en este caso, o un inverso de la distribución de probabilidad, es una función en la cual, en vez de ingresar con el valor de z, sea 0,37 o 0, lo que sea, lo que ingresamos es con el valor de la probabilidad que hay detrás de un valor. Y el inverso, lo que nos entrega, es el valor de z. Ese es el resultado del inverso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si por ejemplo nosotros acá tenemos una probabilidad P, genéricamente P, Z de P va a ser aquel valor que cuando yo calculo la probabilidad de que Z sea menor o igual a ZP, es igual a P. ¿Ya? Entonces, si yo a esto le aplico el inverso, puedo despejar ZP y la función inversa que admite el valor de la probabilidad es el inverso de la distribución normal estándar. Y tiene como único argumento P. ¿Ya? Entonces, en el caso de la distribución normal, por ejemplo, que estábamos aplicando, calculando recién, habíamos dicho que, de hecho voy a ponerlo acá, para que se hagan la idea. Esta área roja, vamos a poner acá, el área roja, de acuerdo a lo que vimos en Excel, era 0.78, creo que era. 75. ¿70 perdona? 5. Gracias, 0,75%. Gracias, perfecto. 0,75%, ¿ya? Y teníamos un Z que era menor o igual a menos 2, número 2, algo, era 2,43. Z menor a 2.43 era igual a 0.75%. Entonces, si aplicamos la idea del inverso para este ejemplo, nosotros diríamos el inverso de 0.75%, entonces entraríamos por el valor del área roja y calcularíamos el valor de Z, que en este caso sería menos 2.43. ¿Ya? Eso sería entonces como el inverso. En vez de calcular con el Z, calcular la probabilidad, es con la probabilidad calcular el valor de Z que limita esa área. Sería entonces el inverso. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante el inverso? No es porque sí, nomás que yo le cuento. Entonces, para eso yo le tengo un ejemplo, que es el segundo que vamos a hacer, que dice, es bastante sencillo de escribir, pero tiene una implicancia súper importante. Dice, para la distribución normal estándar, o sea, para la distribución normal con media igual a 0 y varianza igual a 1, o lo que es lo mismo, la distribución Z, identificar el intervalo que contiene el 95% de los datos más frecuentes, el 97,5% de los datos más frecuentes y el 99% de los datos más frecuentes. ¿Ya? Entonces, quizás no se entiende mucho si es que simplemente escribimos, y como siempre es mucho mejor hacer un dibujo. Entonces vamos a partir con el 95% de los datos más frecuentes. Entonces, imaginémonos que tenemos nuestra distribución Z, vamos a dibujarla, recuerden siempre, la idea del dibujo nos ayuda muchísimo. Aquí tenemos Z, y acá tenemos el centro de Z, que sería la media. Y aquí está la distribución Z, que no me quedó muy, muy bien, pero bueno, más o menos. Vamos a hacerlo un poco mejor. Ahí, ahí sí, bastante mejor. Y lo que nos piden es identificar
el intervalo donde está el 95% de los datos más frecuentes. Entonces, lo primero que es importante destacar de esa frase es datos más frecuentes. Entonces, si nosotros recordamos que esto se parece mucho a un histograma de frecuencia relativa, la altura de esta curva es proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, los datos más frecuentes para una distribución normal están centrados en el 0, que en este caso es igual a 0, perdón, están centrados en la media, que en este caso es 0, porque estamos hablando de la distribución Z. ¿Ok? Entonces, los datos más frecuentes están alrededor de este valor de mu. Y nosotros podríamos decir que como la distribución es insesgada o es asimétrica, entonces el mismo número de datos frecuentes debiese estar hacia la izquierda y hacia la derecha. Y si nosotros entonces queremos calcular el intervalo donde están los datos más frecuentes, yo podría decir que como esta distribución es simétrica y definimos que, por ejemplo, acá están los datos más frecuentes, o con verde lo voy a poner ahora, acá están los datos más frecuentes, el área que encierra esos datos es el porcentaje de datos más frecuentes. ¿Ya? Entonces, noten que, como está centrada en 0, el límite de este intervalo es igual al límite del intervalo por la izquierda con un signo negativo, porque es simétrico. Y el área que contiene a estos datos que están dentro de este intervalo sería equivalente a la probabilidad de que, en este caso Z, pertenezca a un intervalo que da entre menos A y A. Esa sería entonces la probabilidad. Creo que se me quedó un poco pegado en la pantalla. Voy a intentar reiniciarla de inmediato para poder terminar. Un momento, por favor. Estoy reiniciando la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Entonces, la probabilidad de que Z pertenezca a este intervalo sería equivalente al porcentaje de los datos más frecuentes. ¿Ok? Y como yo les comentaba, yo utilizando la función inversa, yo decía que el ZP representaba el área que hay hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, queremos conocer el intervalo donde está el 95% de los datos más frecuentes, entonces eso quiere decir que el área que encierra entre el menos A y el A es de un 95%, o sea, es esa área bajo la curva. Que si la vuelvo a dibujar, ahora solamente con el valor del 95%, entonces si acá está el valor de mu igual 0, y acá está el valor de A, y acá está el valor de menos A, entonces acá se encuentra el 95% de los datos más frecuentes. Ahí estaría. Entonces yo digo, ok, entonces lo que tengo que hacer es encontrar el valor de A y de menos A. Y noten que utilizando esto de que solamente podemos calcular la probabilidad hacia la izquierda, solamente se puede calcular la probabilidad hacia la izquierda, entonces el 95% se construiría como una resta de dos áreas. Sería algo así como la resta de, lo voy a marcar ahora con un destacador verde, el área que está en verde menos la resta del área que está en magenta, que está un poco más oscura ahí. Y eso daría 95%, porque son los datos que están centrados en el 0 y son porque son los más frecuentes. Ok, entonces para calcular el área verde, yo tendría que preguntarme qué valor tiene el área verde, para calcular el límite superior del área verde. Entonces yo diría, por ejemplo, que A es equivalente a un Z de probabilidad verde.
y que lo obtendría mediante la función inversa de la probabilidad verde. Y noto que lo que encierra entre el límite menos A y A es 95%. Por lo tanto, hacia la derecha, vamos a escribirlo, hacia la derecha de esto hay un 1 menos 95%, pero eso partido por 2. O sea, lo que hay acá es un 2,5%. ¿Por qué hay un 2,5%? Porque el otro 2,5% está ahí. Ahí está el otro 2,5%. Por lo tanto, el área verde sería, el ZP del área verde sería el S a la menos 1 de 1 menos 2,5. Sería 2,5%. Por lo que es lo mismo, mejor para hacerlo bien, para no mezclar tantos por unos con tantos por ciento. 1 menos 0.025. Y ese sería el valor de A. Y notando que esto es simétrico, el valor de menos A sería el ZP del S a la menos 1, y ahora sería de directamente 0.025. ¿Ya? Y ahí podríamos entonces obtener el límite de ese intervalo, que si lo hacemos en Excel, voy a compartirles ahora mi pantalla en el Excel. Compartir. Entonces, para el segundo ejercicio, lo voy a hacer aquí mismo, ejemplo 2, lo que tendría sería que la probabilidad va a ser de 0,95 o 95%. Entonces, el límite superior sería el inverso de la distribución normal estándar de, como es 95%, sería 1 menos, y sería con un signo, sería 1 menos 0,95 dividido 2. Y sería 1.96. Perdón. Eso, me equivoqué. Como tenemos, este sería el menos A. Ahí sí. Ahí. Ah, porque esto está, perdón, menos A. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ahí estaría el valor del límite inferior. Y del límite superior sería el inverso con signo, o básicamente sería equivalente al inverso de la normal estándar. Y en este caso, el inverso de la distribución normal estándar sería de 1 menos de 0,25. Sería 1 menos 0,025. Que sería 1.96. Tiene el signo distinto y es el mismo valor porque la distribución es simétrica. Y lo mismo podemos hacer ahora. Vamos a hacerlo con el... ahí vamos a poner acá directamente menos el valor de ahí, porque es lo mismo. Con el otro caso que nos dan, que es el 0,97% de los casos. Si no me equivoco, dice el 97.5% de los casos. Que sería 2,24 y menos 2,24, y con el 99% de los casos. Que es 2,6 y 2,6 para cada lado. ¿Ya? Entonces, y esto es súper importante porque esto nos va a permitir hacer algo en los cálculos que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Básicamente, lo que nos está diciendo este límite es que nosotros podemos, a priori, delimitar dónde está el conjunto de datos más frecuentes o más esperados. ¿Ya? Eso es lo que nos está intentando decir esto. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviésemos, imagínense ustedes, un proceso, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Si nosotros tuviésemos un proceso, ¿ya? Y ese proceso que tienen ustedes, que es un experimento al final, proceso, tiene datos que se distribuyen como una distribución Z, y entonces tienen un dato que es, por ejemplo, 0.5,
tienen otro dato que es 0.9, tienen otro dato que es 0.7, menos 1,3, y así siguen sucesivamente. Yo podría identificar si es que existe un dato y poner una alarma, por ejemplo, si es que existe un dato que es, por ejemplo, menos 1,97, más o menos 1.97, da igual el valor, positivo o negativo. ¿Por qué voy a poner una alarma? Porque este dato está fuera del 95% de los datos más probables, porque está delimitado entre menos 1.96 y 1.96, mu de z igual 0, tenemos esto acá, y sabemos que entre menos 1.96 y 1.96 estaba el 95% de los datos más frecuentes. Entonces, como este dato está fuera del 95%, yo podría poner una alarma y sospechar de que es un dato que o está mal tomado, o es un dato que hubo un problema al momento de la toma de muestra, o por ejemplo, que eso se llama la definición genérica, es un outlier, es un dato que se escapa del conjunto de los datos. Y eso es súper importante porque nos permite, con un determinado índice de certeza, identificar si es que hay un dato que es anómalo o no anómalo. Ustedes en los cursos de laboratorio generalmente dicen, mira, hay un dato que no confiamos mucho en él, así que lo descarto. Bueno, este procedimiento, que yo le comento, permite hacerlo, pero ahora de manera bien, de manera sistemática, con estadística. ¿Ya? Entonces, como para cerrar la idea de los datos anómalos y eso, y entender un poco cómo se aplica, yo les decía que este límite para mu z igual 0, que está entre menos a y a, está relacionado con un z de una probabilidad. ¿Ya? Y si nosotros ahora, y ahora vamos a ocupar una notación que la vamos a seguir para el resto del curso, definimos que esta probabilidad es beta%, ¿ya? Quiere decir que aquí hay una posibilidad de alfa medios por ciento y aquí hay una probabilidad de alfa medios por ciento. ¿Ya? Entonces, el ZP, o el A, sería equivalente a escribir Z de 1 menos alfa medios. ¿Ya? Y entonces, si beta es el porcentaje de datos más frecuentes, entonces el intervalo donde está el valor de Z que representa a ZP más o menos ZP, sería equivalente a el valor de Z de 1 menos alfa medios. Si, por ejemplo, estamos hablando de beta igual al 95%, entonces alfa medio es 2,5%. Y entonces el valor de A es 1 menos 2,5, o sea, 97,5%. ¿Ya? Y así podemos definir cualquier intervalo. ¿Ya? Y podemos entonces decir, mira, en vez de decir que a mí me interesa saltar la alarma con los datos que están fuera del 95% de los más probables o más frecuentes, yo quiero que salte la alarma con el del 99% de los datos. Ok, entonces calculo el Z de 1 menos alfa medios, solamente reemplazo el valor de beta, ocupo la función inversa, y entonces obtendría que el Z para ese caso del 99% es más o menos 2.6. Esa es la primera. Y la segunda, que también es muy importante, es que finalmente esta distribución Z sigue siendo y siempre va a ser X menos mu X partido por sigma X, independientemente de lo que nosotros hagamos. Siempre va a ser así. Entonces, si nosotros ahora usamos esa definición de beta%, y aquí entonces habíamos dicho el alfa medios por ciento, y acá está el alfa medios por ciento, y nosotros no tenemos una distribución de datos con una media 0 y con una desviación estándar o varianza 1, pero sí se distribuye normalmente, como yo sé que este límite es menos z de 1 menos alfa medios, y este límite es z de 1 menos alfa medios, yo puedo tomar esta definición
y reemplazarla en el intervalo. ¿Ya? Y al reemplazarla, me va a quedar x menos mu x partido por sigma x. Y ahí lo que uno hace es distribuir los términos hacia arriba, pasa para allá, pasa el signo del mu hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo de la inecuación. Como sigma es positivo, no cambian los signos de las desigualdades. Y lo que obtendría es que el beta por ciento de los datos de x, ahora ya no de z, debiese moverse en un intervalo que estaría dado por z multiplicado por sigma más mu. O sea, sería mu x más menos z de 1 menos alfa medios por sigma x. Y este intervalo es, de hecho, muy importante para los cálculos que vamos a trabajar en adelante. ¿Ya? Este intervalo se llama el intervalo de datos más frecuentes o intervalo de confianza, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y básicamente nos permite identificar conocida la media, conocida la desviación estándar y conocido un índice de certeza, de certidumbre, identificar el límite donde podemos asumir que hay un dato que es anómalo o que un dato que es no anómalo. ¿Ya? Entonces, ese límite que está ahí nos permite identificar si los datos son anómalos o no. Y si lo viese ahora a un histograma de x, lo que tendrían ustedes acá sería el mu de x, y aquí estaría el distancia que sería z por sigma x, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ya? Ok, esto es harto que procesar. ¿Ya? Pueden revisar la última parte de este video si tienen dudas con los intervalos de confianza. De todas maneras, van a trabajar con la ayudantía el próximo lunes con esto y con el cálculo de estadígrafos. Y nos veríamos el próximo viernes con un poco más de, ahora ya directamente con inferencia estadística. Antes de despedirme y de agradecer que estén acá, no sé si ustedes han escuchado hablar de un concepto que, por ejemplo, cuando descubrieron el colisionador, con el colisionador de hadrones e identificaron el bosón de Higgs, decían que lo habían encontrado, pero no con la certeza requerida, que era 5 sigmas. ¿Ya? ¿En algún momento apareció eso? 5 sigmas es equivalente a que el valor de z que ustedes tienen acá sea 5. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, cuando estábamos pensando en 99% de certidumbre, estábamos pensando en más o menos 2.6. O sea, con la certeza que requerían encontrar el bosón de Higgs era muchísimo mayor al 99%. ¿Ya? De hecho, la certeza para el cálculo del bosón de Higgs, ¿ya? Era algo así como un número del 99,9999, muchos 9 más en adelante. Ya, por ejemplo, si la certeza es de 0.9999%, el valor de z es 3,3. Y si ustedes siguen, más 9, le van poniendo más 9, sería equivalente el porcentaje de certeza a un 99 y 4 9 más de decimal, con el cual fueron capaces de encontrar el bosón de Higgs. ¿Ya? Por eso este intervalo nos permite identificar datos que son anómalos, y para el caso del bosón de Higgs tenían que asegurarse que lo que estaban encontrando estuviese dentro del 99,9999% de casos posibles. ¿Ya? Eso, ¿tienen preguntas? Profe, ¿cuándo es el horario de ayudantía? El horario de ayudantía es, los lunes son el 5 o 6, era el que hicimos nosotros la clase ayer. Ah, ok, o sea, vamos a tener clases de cátedra los martes y viernes. Sí, pero lo que yo les comentaba al principio de la clase, la ayudantía, la idea es que los ayudantes suban el video antes, que ustedes lo vean y que después les hagan preguntas respecto al video que suben. Ya, ok, gracias. Ya, pero estaría a la hora de ayudantía, eso seguro. ¿Más preguntas? Profe, ¿puede poner la última diapo del Power, por favor? Ajá. La anterior, donde sale el ZP.
Ujú. Vale, Gracias. ya de nada. Ya que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos el viernes. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Igual ustedes. Igualmente. Profe, Adiós. Dígame. es que se supone que este jueves hay un control, ¿o no? ¿Se abre ese día o es y hasta el lunes o es solo ese día? Perdona, Rosa. Que se supone que el jueves había un control según el cronograma. Mm, que nosotros no tenemos controles, son... Quizás lo buscaste lo voy a revisar el aula, pero no, a diferencia de otros semestres, que igual migré los datos de mi aula, ya, así que es posible que eso se haya heredado, ¿no? Las evaluaciones son evaluaciones continuas y yo se las voy informando y son evaluaciones en el aula, simplemente, ya no hay controles, no hay quiz. Y Ah, las evaluaciones que son como parciales son solamente dos, una es el 9 de junio y la otra es el 4 de agosto. entonces el cronograma que salía en aula. Sí, es probable que esté desactualizado, lo voy a revisar, ¿ya? Las únicas fechas que son las que son fijas son las de las evaluaciones y el resto de las evaluaciones continuas son evaluaciones que yo les voy dando y que les subo al aula y así como lo hemos hecho hasta ahora. Ya, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Dime, Es que María no Belén. entendí muy bien cómo ver cuando tengo un número anómalo. Un dato de números, ya. Bueno, básicamente, mira, a partir de esta última ecuación que está acá, ¿ya? La voy a... No es necesario, no me acuerdo del valor. Básicamente, lo que nosotros obtuvimos a partir de esta como despeje, que si yo tengo una variable x aleatoria que se comporta de manera normal, con una media determinada y con una dispersión determinada, más x, yo sé que el beta por ciento de los datos, voy a anotarlo para hacerlo completo, ¿ya? Que yo podría esperar de este proceso, está delimitado o está contenido, perdón, en este intervalo, ¿ya? Y los límites de este intervalo son el valor del promedio más o menos la distancia que hay hacia la derecha y hacia la izquierda, que son iguales, porque es simétrico. Y esa distancia es z de 1 menos alfa medios por sigma de x, ¿ya? ¿Qué es ese alfa medio? Ese alfa medio es, si yo defino que la probabilidad de los datos más probables es beta por ciento, el alfa medio es lo que está hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia las colas de esta distribución. Eso es alfa medio. ¿Ya? Entonces, este intervalo que está delimitado por estos dos límites representa dónde es posible encontrar ese porcentaje de datos que son los más frecuentes. ¿Ya? Entonces, imagínate que tú estás en un experimento, estás sacando datos, y entonces digo, este dato reviso y cae dentro del intervalo. Sí, entonces estamos bien. ¿Por qué? Porque está dentro del 95, 99, 99,9% de los datos esperados. Pero podría darse el caso que uno de los datos que obtuvimos, lo obtuvimos con un procedimiento que no fue del todo bueno. Por ejemplo, me quedé dormido cuando estaba viendo. O se me acabó un determinado reactivo, o se estropeó un determinado reactivo. Entonces, es de esperar que ese dato no esté dentro de los datos más probables, más frecuentes, porque los datos más frecuentes se supone que fueron obtenidos con un experimento que está bien hecho. Entonces, si el valor de x cae en esta zona o cae en la zona que está a la izquierda, que es equivalente a decir que no pertenece a este intervalo, entonces yo podría sospechar de que hay un problema con ese dato. Por lo tanto, lo puedo catalogar como anómalo. Lo que tendría que hacer es evaluar por qué ese dato está fuera del porcentaje 95, 99% de los datos más probables. ¿Ya? ¿Sí? Ay, sí, ya entendí. Muchas gracias. De nada. Ok,
Bueno, que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Gracias.